nuevo saludo a todos ustedes, queridos alumnos del curso de plantación de iglesias. Aquí estamos de nuevo para hablar hoy del módulo 5 y estaremos tocando la sesión número 4. Concretamente vamos a estar hablando de la familia del sembrador, del plantador de iglesias. Así que en la primera sesión hemos visto los principios y peligros, en la segunda sesión hemos visto el carácter del líder siervo, en la tercera sesión hemos visto el trabajo en equipo y hoy estaremos hablando de la familia sembradora. Muy bien. Dentro de la familia se puede contemplar varias figuras. Está obviamente los casados, el matrimonio. Dentro de la familia también puede estar los hijos pequeños y también los hijos mayores solteros. Vamos a estar hablando del cuidado que debemos de tener en cuenta a la hora de que nuestra familia no se resienta del trabajo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y luego estaremos viendo algunos aspectos tocantes al cuidado y observaciones que debemos de tener con los hijos en su niñez. Muy bien. Josué, en su capítulo 24, versículo 15, dijo: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Digamos que esta es la complacencia más grande que puede tener un ministro, es que toda la familia pueda de alguna u otra manera estar enrolada en lo que es el trabajo al cual Dios los ha llamado. Dios nos llama a un siervo o a un ministro y luego deja aparte al resto de la familia como ausente de ese llamado. Siempre hay una implicación y esto bendice de una manera muy hermosa y muy grande a toda la familia. Pero aún así tenemos que tener ciertos cuidados y consideraciones a tener en cuenta para que no haya fricción en el desarrollo ministerial, sino todo lo contrario, que pueda haber bendición. Familias en obras pioneras. Aquí tenemos algunos ejemplos. En Romanos 16, 3, 4 estaba el matrimonio Priscila y Aquila. Todas las iglesias, dice el texto, daban gracias por ellos. También otra familia pionera era la del propio carcelero de Filipos. Dice en Hechos capítulo 16, creyó él y toda su casa, y fueron la primera familia en convertirse en Filipos. Luego también, en cuanto a madre e hijos, vemos el ejemplo en 2 Timoteo 1:5, cuando Pablo habla de la fe no fingida de abuelas, madres y también jóvenes, refiriéndose a Loida, Eunice y también al propio Timoteo, la madre y la abuela de Timoteo. Y luego, en cuanto a solteros, pues qué decir de Pablo, Dios lo usó tremendamente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado casado? Eso quizás lo podamos ver en películas especiales cuando estemos en el cielo. De momento, por estar soltero, Pablo y el propio Jesús, pues pudo hacer un trabajo sumamente eficaz. Muy bien. El planteamiento de esta sesión es que el sembrador pueda conocer los principios básicos del reino de Dios en cuanto a la soltería y que luego pueda contextualizar el texto bíblico a su realidad y a su comunidad. Una advertencia que se hace lógicamente como uno de los peores males que pueda acaecer sobre los miembros de la familia, lo vemos aquí. Vemos en un mandamiento que encontramos Pablo mencionándolo a los Corintios cuando dice huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que tenemos que tener mucho cuidado de este pecado porque estamos muy expuestos, tanto si estás casado como si estás soltero, a este tipo de tentaciones y de pecados. Cometerlos pues ocasionaría un gran destrozo y destruiría en muchos casos los ministerios, las encomiendas que Dios nos ha dado. Tristemente hemos podido ver personas que han incurrido en este error y luego, gracias a Dios, han quedado restablecidos, pero ya queda ahí una marca que va a menguar la energía que vamos a necesitar y la confianza y la seguridad para seguir desarrollando el ministerio. Aquí estamos prevenidos. 1 Corintios 6, 18, Pablo hablando de este cuidado. 1 Corintios 7, 26 también nos dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, dándole prioridad a la soltería. En la Nueva Traducción Viviente, Pablo le dice a los corintios algo que resalta de alguna manera
la eficacia quizás con la que mejor podemos trabajar en un ministerio, que es a través de la soltería, y explica el porqué de sus bondades, pero también obviamente presenta el casamiento como una respuesta al no poder tener ese don, ¿no?, de continencia. Quisiera entonces que estén libres. Este era el argumento por el cual Pablo de alguna manera promueve la soltería, que él quisiera que tuviéramos libres de las preocupaciones de esta vida. Dice, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero claro, aquí está, el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses, pues obviamente quedan divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Le digo esto para su propio beneficio, no para imponerle restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Bueno, pues aquí están los argumentos a través de este texto que emplea Pablo para poner en relieve las virtudes del soltero y las virtudes también del casado. Muy bien. El sembrador deberá también reconocer la importancia de su cónyuge, de la pareja en el ministerio, y también los fundamentos bíblicos del reino de Dios en cuanto al matrimonio. No podemos olvidarlos y debe de primar estos fundamentos a la hora de desarrollar el ministerio al cual nos ha llamado Dios, ya sea soltero o ya sea casado. Entonces, trabajando juntos en el ministerio, si estamos casados, obviamente tenemos que considerar esa unidad y tenemos que considerar los parabienes que conlleva el estar haciendo algo también con el apoyo de tu esposa. Aquí vemos un ejemplo bíblico de un matrimonio que juntos sirvieron al Señor, lo hemos mencionado antes, pero en Romanos 16:3-4 dice, saludad, Pablo a los romanos, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, o sea, como matrimonio estaban sirviendo al Señor juntos. Entonces Pablo los nombra como mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Era una bendición y era, sin embargo, un matrimonio que estaban trabajando juntos y para, en este caso, el apóstol Pablo. Fijaros cuántas características se sobresalen del trabajo de este matrimonio. La importancia del matrimonio en el ministerio lo es por el apoyo que se da el uno al otro en la obra. Una condición sine qua non para que yo pueda desarrollar el ministerio que tengo ahora es que mi esposa pudiera estar conmigo en ello, en la visión, en el trabajo. Y para mí fue la tercera confirmación que yo, la segunda confirmación que yo siempre pido al Señor para poder hacer algo. Primero, que Él ponga paz en mi corazón y que quede clarificado el llamado. Segundo, que mi esposa, al igual que yo, pueda recibir también el mismo llamado, la misma luz en cuanto al trabajo que vamos a desarrollar juntos. Y luego la tercera condición es que mi propio pastor pues también esté en todo esto, ¿no? Entonces vemos a Priscila y Aquila en el libro de los Hechos, con Pablo en Corinto trabajando, y también el capítulo 18 de Hechos lo vemos en Éfeso, exponiéndole precisamente a Apolo más exactamente el camino. Sabéis que Apolos pues era un gran predicador, también trabajaba mucho expandiendo el mensaje del Evangelio, pero necesitaba algunas correcciones, y he aquí un matrimonio ayudándole a poderse alinear con los principios bíblicos de una manera completa. Muy bien, la importancia del matrimonio en el ministerio lo es por la armonía con que se lleva a cabo la obra. La armonía se dará cuando ambos tengan en cuenta algunas normas de matrimonio que deben de prevalecer por encima de intereses particulares. El egoísmo debe de desaparecer y la imposición también. Y eso ocurre teniendo en cuenta precisamente la advertencia que Pablo le da a los efesios en cuanto al matrimonio. Podemos en este texto resumir las normas para con el matrimonio, destacando Pablo que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso tiene que prevalecer. No puede menguar la fuerza de este texto, no puede menguar la demanda de este texto en detrimento de
del propio ejercicio del ministerio. Y luego también, en esa forma resumida del capítulo 5 de Efesios, Pablo destaca que la mujer debe respetar a su marido. Entonces habrá esa armonía que se va a necesitar para poder desarrollarse, primero como familia, como cónyuge, como matrimonio, pero después desarrollar el ejercicio del ministerio. Siempre tener en cuenta estos principios bíblicos. Son categóricos y no podemos como familia, como matrimonio, hacer nada si primeramente entre nosotros no reina, no prima el principio bíblico de cómo amarnos y cómo relacionarnos, cómo llevarnos. Muy bien, es importante que el sembrador no obligue a su cónyuge a desarrollar funciones en la siembra, para lo cual él o ella no se sienten capacitados. Una cosa es tener en común el ministerio, una cosa es tener en común el llamado y otra cosa es la especialidad dentro del ejercicio ministerial. Podemos estar juntos en la plantación de una iglesia, pero no tenemos por qué exigirle al cónyuge hacer algo para lo cual no es propenso, no está preparado o no tiene cierta destreza. Entonces respetarse mutuamente la destreza, las habilidades que más primen en uno que en el otro y no obligar entonces al otro a que haga lo mismo que yo. Muy bien, repito, en común el llamado, en común la visión, pero luego en cuestión de especificidades o especialidades, respetar los dones que cada uno tiene y no imponer nada. Eso va a evitar muchas fricciones. Además, debemos recordar que el matrimonio promueve entre el cónyuge pues esas oportunidades para la formación del carácter de Cristo. O sea, entre ambos se promueve esa capacidad de servir, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de liderazgo, compañerismo. Todo esto debe darse precisamente en la relación matrimonial, alimentación, instrucción, educación, en fin, apoyo, que ambos sea inspiración uno para el otro. También debe de darse una común visión, un animarse el uno al otro, un consolarse cuando lo demande en nuestra propia vida, una tolerancia entre ambos, un equilibrio y sobre todo una ponderación donde yo exalte por encima de mí pues el valor de mi cónyuge, ¿no? Muy bien, la valía de mi cónyuge, que pueda exaltar sus capacidades y que pueda exaltar sobre todo y reconocer cómo Dios ha tomado a mi cónyuge para hacer la obra que estamos haciendo juntos. El sembrador también deberá, en cuanto al cuidado de la familia, comprender la importancia de su cónyuge o también de la familia en general, los hijos, para la siembra de nuevas iglesias. Entonces hay que analizar para ello los peligros que puedan causar tensión a la hora de trabajar juntos en un mismo proyecto. Y hay que planificar las acciones a tomar para evitar esas tensiones. Entonces, bueno, esto es un ejercicio muy laborioso, pero que si prima los principios bíblicos de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y si prima es que la esposa respete al marido como una manera resumida de cómo debe de conducir su matrimonio, entonces vamos a poder planificar las acciones para evitar esas tensiones. Muy bien, estos son algunos aspectos que definen cómo cuidar a la familia. Es repetir un poquito lo de antes, es tener en cuenta a la esposa, no es una compañera más, no es alguien que viene contigo porque no tiene dónde quedarse, o el esposo, no es alguien que te lleva una bolsa, no es alguien que la tiene de conductora o de conductor. Siempre, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, si es mi esposa, entonces yo tengo que tratarla con ese amor parecido al que Cristo se gasta con nosotros, ¿verdad?, con su iglesia. La mujer obviamente respeta al marido, tomando finalmente esas decisiones que hay que tomar para seguir avanzando. Luego, en cuanto a la niñez, en cuanto a los hijos, bueno, la Biblia nos instruye en Proverbios 22:6, o nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, y también en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno, advierte Pablo a Timoteo, no provee para los suyos, no cuida a los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un
incrédulo. Entonces no podemos pasar más tiempo con la gente que con nuestra familia. No podemos atender los problemas, las necesidades, conflictos de los demás si no estamos dispuestos a hacerlo antes con los nuestros. O si estamos resolviendo conflictos para con los de fuera y estamos originándolos o creándolos para los de dentro. Estas cosas son indispensables que podamos tenerlas muy en cuenta para no errar en el blanco. Entonces no podemos perder la sensibilidad ni volvernos locos ni ciegos para ejecutar un proyecto si detrás voy dejando a una familia desparramada y a una familia dislocada. Vamos a ver ahora algunos consejos que se dan para que esto no ocurra. Algunos peligros que causan la tensión familiar. Uno podría ser la falta de límites, o sea, darme por completo sin medir nada, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que poner límites a nuestro trabajo, a nuestra entrega, a las horas, etc. Segundo, vivir con expectativas irreales de uno mismo o de otros. O sea, entrar en un aborigen, entrar en un disloque, trabajar desatinados, sin cortapisas. Entonces, esto puede traer también que tengamos una visión que no es real y podemos ir más allá de nuestros límites, y esto causa también fricción en la familia. La tentación de sustituir una relación íntima con el cónyuge o con la familia por el trabajo de ministerio, o sea, lo que decíamos antes, no puede primar la prioridad de atención el ejercicio del ministerio por encima del que sí debe de primar con la familia. No cambio el interés de la familia por el interés desmedido del ministerio. No es que no tengamos que tener interés en el ministerio, pero no desmedido, no más que el que podamos tener con la familia, con el cónyuge. Tercer peligro, el aislamiento en un ambiente nuevo y poco familiar, lejos de los medios de apoyo de la familia y la amistad. Esto tiene que ver cuando nos mudamos, cuando nos trasladamos a otro lugar a hacer la obra misionera. Pues tenemos que cuidar de que la persona no se quede aislada. Cuando vivíamos en la anterior ciudad, pues ahí podíamos observar que hay familia, que hay una iglesia, que tenemos los hermanos de la iglesia, que hay un pastor. Pero cuando nos mudamos, entonces ese aislamiento que es nuevo, y el no encontrar gente de confianza o gente que no es familia, eso también puede crear fricción. Cuarto, no aprovechar las oportunidades para el constante crecimiento familiar. O sea, el pasar tiempo juntos, ver películas juntos, jugar juntos, pasear juntos, divertirse juntos, pues entonces también puede crear fricción. No seguir aprovechando las oportunidades de relación que se pueda presentar a la familia. Quinto, la tentación de involucrarse emocionalmente con personas de alta necesidad, cultivando la codependencia. Entonces sería bueno poder llegar a casa y poder dedicar ahora mi alma, cuerpo y espíritu a la atención de mi familia, a la vez que me distraigo y a la vez que puedo reposar, mi mente puede reposar, mi corazón puede reposar y mi espíritu puede reposar. No podemos crear esa, por culpa de la relación, por culpa de ver personas muy necesitadas, nuestra empatía no debiera de convertir a las personas en codependientes de nosotros, porque entonces acarrearíamos siempre la tensión, los conflictos, lo haríamos casi nuestros, y eso lógicamente termina afectando a la familia. Sexto peligro, no hacer de nuestro hogar un puerto seguro donde cada miembro de la familia pueda tener el lugar y la privacidad para ser ellos mismos. A veces en casa, sobre todo cuando se inicia una obra nueva, estamos plantando una iglesia nueva y estamos viviendo en ese pueblo, a veces por aquello de congraciarse y por aquello de intimar y por aquello de estrechar relaciones y adquirir confianza con la gente nueva, pues el lugar donde solemos meterlo es en casa. Y bueno, no pasa nada porque un día vengan a casa, comamos, desayunemos, merendemos, veamos una película juntos. Lo malo es cuando están siempre metidos en casa. Hay mucha gente por mucho tiempo en casa y eso puede privar a nuestra familia de esa intimidad que a veces necesita. Muy bien, eso también puede crear un conflicto. Entonces el sembrador comprenderá la importancia en cuanto a los hijos de la oración por ellos y por la niñez de la comunidad y de la nueva obra. O sea, los niños no son la iglesia del mañana, los niños es la iglesia del presente, es la iglesia de hoy, y tienen también unas necesidades que cubrir, y ellos tienen cosas que decirnos y también puede ministrarnos de parte del Señor con
sus lógicas, ¿no? Cómo entienden ellos las cosas. Muy bien. Y realiza, aquí realizar un consejo, un estudio inductivo sobre los hijos de los sembradores, la niñez, la comunidad de la nueva obra. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 a 9, había una norma donde se le dice a Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces ahí se apela a: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás, dice, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La importancia de la palabra del Señor, que no solamente yo la recibo, sino que la ato a mi vida y la comparto con mis hijos, hago a mis hijos partícipes de la palabra, partícipes de los principios, partícipes de lo que Dios quiere para con nosotros, los que ahora somos sus hijos y sobre todo sus siervos. Tener en cuenta a los niños siempre en todo lo que tenga que ver con compartirles principios bíblicos que encontramos en la Biblia. Muy bien. Hay beneficios en el sembrador, uno de ellos que yo amo, pero también soy muy amado. Se tiene en cierta estima al ministerio, al sembrador. También desarrollarse como obrero por medio de su influencia en la vida de otros, participar en los eventos más significativos de la vida de otros, pues también es un beneficio. Desarrollar sus dones espirituales y ayudar a su familia a desarrollar y usar lo suyo, bueno, pues son beneficios que también adquirimos. Enseñar a sus hijos y familiares lo que significa ser un siervo como Jesucristo es un privilegio también, poniéndote sobre todo como ejemplo y hablando de experiencia y de testimonios que son el resultado del ejercicio del ministerio. También otro beneficio, alcanzar a otros con el Evangelio a causa del compromiso con el desarrollo de personas y la Iglesia de Jesucristo. Y también la gran victoria de haber superado las diferencias familiares. Muy bien. Entonces, algunos puntos a tener en cuenta, algunos puntos de acción sería en este módulo, en esta sesión, sería bueno señalar las áreas de peligro que necesitan ser atendidas en tu familia. Pues para eso uno se sienta y uno evalúa, que es buenísimo, para aplaudir lo que está bien, pero para atender lo que quizás sea deficiente. Segundo, es bueno hacer una lista de las acciones que será necesario tomar para evitar caer en esos peligros. O sea, con intención yo anoto las deficiencias y digo con la intención luego de poderlas corregir. Hago una lista entonces de aquellas cosas en las que tengo que trabajar. Y por último, ver cuáles de los beneficios describen mejor tu situación. Punto de reflexión: familias sanas y fuertes vencerán en el ejercicio del ministerio muchos obstáculos. Es bueno desarrollar un clima en tu hogar en donde el espíritu pueda fluir sin inconvenientes y su obra pueda extenderse con poder a través de una familia sana, de una familia equilibrada, de una familia que vence los obstáculos delante de la presencia del Señor, pero de mutuo acuerdo los unos con los otros. Así que alcanzando hogares para alcanzar ciudades. Cuando mi hogar está alcanzado de una manera correcta, sana, entonces yo tendré las cualidades y de poder repetir, imitar y reproducir eso mismo en los hogares que estemos alcanzando en los pueblos, las ciudades donde Dios nos haya enviado. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que igualmente les haya ayudado a tener un poquito más o mejor comprensión del tema y que todo pueda redundar en el ejercicio del ministerio de plantar la iglesia donde Dios te ha puesto. Amén.